Buenos días a todos. Nos encontramos en el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad, de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del departamento de Guatemala, presidido por la jueza Nínive Esther Gramajo Fuentes, con el objeto de evacuar el ofrecimiento de medios de prueba por el Ministerio Público y la defensa técnica del demandado. Se le recuerda a cada una de las personas hoy presentes de guardar silencio manteniendo sus micrófonos debidamente apagados y encenderlos únicamente cuando se les conceda la palabra. Así también mantener sus terminales móviles apagadas para evitar cualquier tipo de contratiempo que se pueda presentar, alterando con ello el debido proceso en la presente audiencia. Por favor, nos ponemos de pie para recibir a la jueza Nínive Esther Gramajo Fuentes. Muy buen día tengan todos. El día de hoy, jueves 13 de marzo del año 2025, siendo las 10 horas con 30 minutos, nos encontramos en la sede de este juzgado ubicado en la diagonal 6, 17-35, zona 10 del departamento de Guatemala, para llevar a cabo la audiencia del ofrecimiento de medios de prueba del expediente número 02036-2024-00553 por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, sexual y psicológica en el ámbito público según el artículo 7, inciso A y B de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Correspondiente al caso del señor Daniel Alejandro Salán Mach, para el efecto de la celebración de esta audiencia, procedo a verificar la presencia de las partes que intervendrán, teniendo a la vista sus documentos de identificación. Se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el licenciado Sergio André Torres Sandoval. Presente, honorable juzgadora. Gracias. Se encuentra presente la abogada defensora Claudia Janet Manján Rosales. Presente, señora jueza. Se encuentra presente el sindicado Daniel Alejandro Salán Mach. Presente, señora jueza. Se encuentra presente el querellante adhesivo, hermano de la víctima, el señor Héctor Alfonso Tuche García. Presente, honorable jueza. Se encuentra presente el querellante adhesivo, representante del Instituto de la Víctima, el señor Pablo Daniel Pérez González. Presente, honorable jueza. Se encuentra presente la querellada, hermana de la víctima, la señorita Marlene Saraí Castellanos Mendoza. Presente, señora jueza. Gracias. Estando todos los sujetos procesales constituidos en esta sala de audiencia de ofrecimiento de prueba y con base en los principios de economía y celeridad procesal, le doy la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, honorable juzgadora. El Ministerio Público, a través de mi persona, el agente fiscal Sergio André Torres Sandoval, respetuosamente comparezco ante usted y señalo como lugar para recibir notificaciones en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, ubicada en la 15 Avenida 15-16, Barrio Gerona, tercer nivel, zona 1 de esta ciudad. Número telefónico 2411-9191, extensión 13264 y casillero electrónico M0017, y en el ejercicio de las facultades que me otorga la ley, comparezco con el objeto de evacuar el ofrecimiento de prueba dentro del proceso que se instruye en contra del acusado Daniel Alejandro Salán Mach por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, sexual y psicológica en el ámbito público, según el artículo 7, inciso A y B de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en contra de la señora Marlene Camajá Canto, de conformidad con los fundamentos tanto de hecho como de derecho que a continuación describiré, a efecto de cumplir con los requisitos exigidos por la ley adjetiva penal vigente,
Para tal efecto, el Ministerio Público ofrece los siguientes medios de prueba. Dictámenes. Primero, la doctora Erika Beatriz Barrios Say, guatemalteca, médico y cirujano, perito profesional cuarto, clínica de tanatología forense metropolitana, INASIF, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI QI 2234 18196 1007, extendido por el Registro Nacional de Ciencias Forenses, ubicado en la 14 calle 5-49, zona 1, edificio NASA, del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, con el número telefónico 23 17 3100 y correo electrónico citaciones@inasif.gov.gt, quien en audiencia de debate oral y público deberá ratificar, ampliar o modificar el dictamen pericial identificado como CGER 2024-1218, INASIF-2024-6525, del reconocimiento médico legal de la víctima Marlene Magalí Canto, en relación al examen físico que se le practicó después de la agresión sexual ocasionada por el sindicado Daniel Alejandro Salanmache. Pruebas de peritaje. 2. La magíster Blanca Alicia Alvarado Rodríguez, guatemalteca, perito profesional 2, área de biología, laboratorio de serología y genética, INASIF, quien se identificará con el documento personal de identificación DPI QI 1617 34030 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, quien puede ser citada en la sede del edificio NASA del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, con el número telefónico 23 27 3100 y correo electrónico citaciones@inasif.gov.gt, quien en audiencia de debate oral y público deberá ratificar, ampliar o modificar el dictamen pericial identificado como BIO-24-1433, INASIF 24-6525, en relación al peritaje realizado a el vestido de color rosado con la etiqueta en la que se lee en un lado Old Navy, identificada como BIO 24-1433-1. En la evidencia descrita se detectó presencia de semen que coincide con el del acusado Daniel Alejandro Salanmache, así como demás circunstancias que le consten. 3. Ingeniero Carlos Roberto Rizo Cabrera, guatemalteco, ingeniero industrial perito profesional 3, vehículos, laboratorio, INASIF, quien se identificará con el número personal de identificación DPI QI 1617 34030 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, quien puede ser citado en la sede del Instituto Nacional de las Personas, quien puede ser de Ciencias Forenses, ubicado en la 14 calle 5-49, zona 1, edificio NASA, del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, con el número telefónico 23 27 3100, correo electrónico citaciones@inasif.gov.gt,
quien en audiencia de debate oral y público deberá ratificar, ampliar o modificar el dictamen pericial identificado como IDB-24-271 e INASIF 24-6525, que contiene peritaje realizado a vehículo marca Honda, línea o estilo Fit, color azul claro, policromado, con placas de circulación P879 JRC, modelo 2009, identificado como IDB-24-2711-1, así como la identificación de serie chasis y motor que no presenta alteración, en la cual se prueba la existencia del vehículo en el que se movilizó el sindicado Daniel Alejandro Salán Mach para movilizarse al lugar donde fue ultrajada la víctima Marlene Magalí Camajacanto, así como demás circunstancias que le consten. Luego tenemos las pruebas testimoniales. 4. Declaración testimonial de Pedro Abimael Díaz García, guatemalteco, agente de PNC, quien se identificará con el número de identificación DPI-QI 3423 46563 2201, extendido por el Registro Nacional de las Personas, RENAP, quien puede ser citado en el Departamento de Asuntos Administrativos de Personal de la Policía Nacional Civil de la Zona 1 del municipio de Guatemala o al correo electrónico citaciones.dap@pnc.gov.gt, quien declarará en audiencia de debate oral y público en relación a circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encontraba realizando el recorrido de seguridad ciudadana por el sector, junto a su compañero Edgar Moisés Botello Ortega. Se estacionaron y una mujer se acercó pidiendo auxilio, exponiendo que fue agredida física, psicológica y sexualmente en la vivienda del señor Alejandro Salán Mach. El agente de la PNC ampliará los datos y circunstancias que le consten el día en que se cometió el delito. Y las pruebas documentales número 5, acta ministerial de procesamiento de escena del delito de fecha 10 de septiembre del 2024, suscrita por la auxiliar fiscal Ana Gabriela Vaca López, con el cual se prueba el lugar del escenario donde se cometió el delito y demás circunstancias que describen el hecho del mismo. Solamente, honorable juzgadora. Muchas gracias. Muchas gracias, agente fiscal. En este momento le doy el tiempo a la abogada de la defensa técnica para que haga el ofrecimiento de sus pruebas. Muchas gracias, señoría. De conformidad con la ley, procedo a evacuar la audiencia solicitándole se tenga este caso por ratificados todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos por esta defensa. En cuanto al ofrecimiento de pruebas, la defensa técnica procede a ratificar el memorial que se ha puesto a la vista de su respetable persona, asimismo al representante y fiscal del Ministerio Público asignado en este caso. En relación al caso en que se acusa a mi patrocinado, el señor Daniel Alejandro Salán Mach, por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, sexual y psicológica en el ámbito público, según el artículo 7, incisos A y B de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en contra de la señora Marlene Camajacanto, por lo que haré mención del contenido de la guía puesto a la vista, misma que queda integrada así. Testimonial. 2 medios de prueba. 1. Descripción de la prueba. Rosangélica López Mejía, quien se identifica con documento personal de identificación 2308-01
07-675-0107. Objeto de la prueba. Declarará lo que consta de los hechos conocidos por ella en los cuales se acusa al señor Daniel Alejandro Salam Mach. Prueba 2. Descripción de la prueba. María Alejandra Díaz Cortés, quien se identifica con documento de identificación personal 1805-1-10517-0103. Objeto de la prueba. Quien declarará lo que le consta de los hechos de los cuales se acusa al señor Daniel Alejandro Salam Mach. Pruebas documentales. Siendo 3 de ellas, sabemos, señora jueza, que el diligenciamiento de toda prueba documental debe incorporarse por su lectura y exhibición en audiencia del debate respectivo. Prueba 1. Descripción de la prueba. Constancia de carencia de antecedentes penales a nombre del señor Daniel Alejandro Salam Mach. ¿Cuál es el objeto de esta prueba? Demostrar que el señor Daniel Alejandro Salam Mach, mi patrocinado, es una persona que no ha sido condenado por delito alguno y que siempre se ha conducido de conformidad con la ley y dependiendo de las resultas del proceso poder aplicar el artículo 65 del Código Penal. Prueba 2. Descripción de la prueba. Oficio FE 4145-2025 de fecha 10 de marzo de 2025, suscrito por la licenciada Noemí Andrea Fuentes García, agente fiscal de la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público. ¿Cuál es el objeto de esta prueba? El documento con el cual se probará que el señor Daniel Alejandro Salam Mach no ha sido beneficiado con alguna medida alterna dentro de algún proceso penal y prueba de su conducción de acuerdo a lo que la ley establece según el artículo 65 del Código Penal. La prueba 3, la descripción de la prueba, constancia de trabajo de fecha 5 de marzo de 2025 de la empresa Comunicaciones Internacionales S.A. El objeto de esta prueba es documentar que el señor Daniel Alejandro Salam Mach es y ha sido una persona honorable, responsable y trabajadora. Por lo que esta defensa, señora jueza, solicita lo siguiente. 1. Que se tenga por presentado y se incorpore a sus antecedentes en su totalidad la guía presentada anteriormente por esta defensa, a su respetable persona, ya entregada también al fiscal del Ministerio Público, Sergio André Torres Sandoval. 2. Que se tengan ofrecidos los medios de prueba testimoniales y documentales por ser pertinentes y útiles en este proceso, los cuales deberán ser diligenciados en el debate oral y público, que se instruirá en su totalidad la guía presentada a su respetable persona y al fiscal del Ministerio Público. Para ser tomados en cuenta en este proceso oportunamente, así solicito también su señoría que establezca por favor la fecha y hora para la respectiva audiencia en la que se lleve a cabo el debate oral y público en el menor plazo posible. Gracias, honorable juzgadora. Muchas gracias, abogada Manján. En este momento voy a dar el tiempo para las personas que se están querellando a este caso. Le doy el tiempo al representante del Instituto de la Víctima, al señor Pablo Daniel Pérez González. Gracias, señora jueza. El Instituto de la Víctima ofrece estas pruebas para demostrar la responsabilidad del acusado en la agresión sexual cometida contra la víctima según el artículo 173 del Código Penal de Guatemala. La agresión sexual es un delito que se castiga con prisión. ¿Qué pruebas específicas ofrecen ustedes como el Instituto de la Víctima? Se ofrecen el testimonio de la víctima, que es fundamental para establecer los hechos del caso. También se ofrecen pruebas médicas y forenses que corroboran la agresión sexual. Además, se presentarán testigos que pueden declarar sobre la conducta del acusado y su relación con la víctima.
¿En qué fundamenta la admisibilidad de estas pruebas? La admisibilidad de estas pruebas se fundamentan en el artículo 183 del Código Procesal Penal de Guatemala, que establece que las pruebas deben ser relevantes y pertinentes para la resolución del caso. En este sentido, las pruebas ofrecidas son relevantes para demostrar la responsabilidad del acusado y establecer la verdad de los hechos. Ustedes, como representante del Instituto de la Víctima, en cuanto a la valoración de esta prueba, ¿qué es lo que ustedes están solicitando? Solicitamos que se valoren las pruebas de acuerdo con la sana crítica y la lógica, y que se tenga en cuenta la gravedad del delito y la necesidad de proteger a la víctima y a la sociedad. Según el artículo 185 del Código Procesal Penal de Guatemala, el juez debe valorar las pruebas de acuerdo con la sana crítica y la lógica. Muchas gracias por su participación. Tomaré en cuenta las pruebas y argumentos que usted me está presentando como representante del Instituto de la Víctima. En este momento voy a dar el tiempo al representante, al otro querellado, que es el hermano de la víctima, al señor Héctor Alfonso Tuche García. Buenas tardes, honorable jueza. Me adhiero al caso debido a que mi hermana ha sufrido un daño grave, a lo cual necesita justicia. Solicito tengan en cuenta las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación y que se valoren de acuerdo a la zona crítica y a la lógica. ¿En qué fundamenta usted su solicitud? Honorable jueza, mi solicitud se fundamenta en el artículo 4 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en las cuales se establece que las víctimas de violencia contra la mujer tienen derecho a recibir protección y asistencia integral. También fundamento en el artículo 183 del Código Procesal Penal de Guatemala, que establece que las pruebas deben ser relevantes y pertinentes para la resolución del caso, honorable jueza. Ya. En cuanto a la solicitud de la protección de su hermana, ¿qué es lo que está usted solicitando en específico? Honorable jueza, solicito que se tomen las medidas de protección para mi hermana, de acuerdo al artículo 21 de la Ley contra Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en las cuales se establece que las víctimas de violencia contra la mujer tienen derecho a medidas de protección para garantizar su seguridad y bienestar, honorable. Solamente. Muy bien, entiendo, y también se tendrán en cuenta sus solicitudes y se valorarán las pruebas presentadas en este caso en específico. Daré el tiempo a la otra querellada, que es hermana de la víctima, a la señorita Marlene Saraí Castellanos Mendoza. Buenas tardes, señora jueza. Me adhiero al caso porque mi hermana, la víctima, ha sufrido un daño grave y necesita justicia. Solicito que tengan en cuenta las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación y que se valoren de acuerdo con la sana y crítica y la lógica. ¿En qué fundamenta usted su solicitud? Sí, mi solicitud se fundamenta en el artículo 4 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que establece que las víctimas de violencia contra la mujer tienen derecho a recibir protección y asistencia integral. También se fundamenta en el artículo 183 del Código Procesal Penal de Guatemala, que establece que las pruebas deben ser relevantes y pertinentes para la resolución del caso. ¿Y qué solicita usted específicamente en cuanto a la protección de su hermana? Solicito que se tomen medidas de protección para mi hermana de acuerdo con el artículo 21 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que establece que las víctimas de violencia contra la mujer tienen derecho a medidas de protección para garantizar su seguridad y bienestar. Además, solicito que se considere la aplicación del artículo 173 del Código Penal de Guatemala, que establece las penas para el delito de la agresión sexual. Gracias.
Muy bien, también tomaremos en cuenta sus solicitudes y valoraremos las pruebas presentadas en este caso. En este momento voy a proceder a ver si hay alguna objeción por cada uno de los sujetos procesales en este caso. ¿Tiene alguna objeción el Ministerio Público? Ninguna objeción, honorable juzgadora. Muchas gracias. ¿Tiene alguna objeción la defensa técnica? Ninguna, señora jueza. Muy bien. ¿Tiene alguna objeción el representante del Instituto de la Víctima? Ninguno, honorable jueza. Muchas gracias. ¿Tendrá alguna objeción el hermano de la víctima? Ninguna, honorable jueza. Muy bien. Y le pregunto a la hermana de la víctima, ¿tiene usted alguna objeción? No, señora jueza. No habiendo ninguna objeción, se tomarán en cuenta todos los medios de prueba ofrecidos por cada uno de los sujetos procesales en esta audiencia y doy por finalizada la audiencia de ofrecimiento de prueba y señalo el inicio del debate oral y público el día 7 de julio del año 2025 a las 9:30 en este mismo órgano jurisdiccional según los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, asimismo los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, artículos 33, 34, 35, 36, artículos 38, 39, 40, 41, 42, artículos 43, 44, 45, los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 63 de este cuerpo normativo según las leyes de nuestro país. Damos por finalizada esta audiencia. Tengan todos buen día. Gracias, honorable juzgadora. Muy